En el corazón de las más grandes leyendas medievales se encuentran los templarios y la búsqueda del Santo Grial. Sumérgete con nosotros en un viaje a través de misterios sin resolver, historias de valentía, fe y conspiraciones que han sobrevivido a través de los siglos. ¿Estás listo para descubrir los secretos que han fascinado a la humanidad durante generaciones? Quédate y explora el mundo enigmático de los templarios y el eterno misterio del Santo Grial. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Para empezar, hay que recordar el origen del primer guardián del Santo Grial, José de Arimatea. Este personaje pasa a la historia como el protector de Jesús, donde los evangelios lo describen en pocos sucesos como aquel que tomó el cuerpo de Jesús para darle santa sepultura. Aunque los evangelios lo describen de forma fugaz, existen libros apócrifos que lo mencionan con mayores detalles. Según algunos datos, José de Arimatea era una persona influyente. Se le menciona como parte del Sanedrín y con fuertes relaciones con importantes líderes romanos. Uno de estos datos es que José de Arimatea llevó el Santo Grial a las Islas Británicas, donde formaría la primera iglesia cristiana en este lugar. Otros historiadores indican que el Santo Grial nunca salió de Jerusalén, siendo resguardado en el Templo de Salomón, y con el tiempo olvidado, lugar que posteriormente sería el refugio de los primeros templarios. Con la victoria de los cristianos y la recuperación de Jerusalén en 1099, se sabe que el pequeño grupo de 9 caballeros del centro de Francia partió a Jerusalén. Estos caballeros fueron refugiados justo en el Templo de Salomón, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Aunque su labor era proteger a los peregrinos cristianos, para algunos expertos, los templarios iban con una misión específica a Jerusalén, estimando que de antemano tenían datos de que en el Templo de Salomón se conservaban objetos sagrados del cristianismo que habían sobrevivido a las incursiones musulmanas. ¿Qué exactamente encontraron? ¿Buscaban el Arca de la Alianza? Preguntas que siguen siendo un misterio. Aunque algunos creen que los templarios buscaban en el templo el Arca del Pacto o el Arca de la Alianza, por ser el lugar original donde debía permanecer, otros historiadores creen que su búsqueda iba más allá, enfocándose en un objeto específico vinculado directamente con Jesucristo: el Santo Grial. Al igual que los templarios, el Santo Grial es un enigma. Si bien no se sabe a ciencia cierta qué encontraron en el templo, lo que haya sido les dio una gran influencia cuando regresaron a Europa 10 años después. En 1128, el Papa emitió una orden oficial que convirtió a los templarios en una orden militar monástica legítima, siendo el núcleo principal de la orden los 9 caballeros que habían permanecido una década en Jerusalén. Con San Bernardo como defensor, líder de la nueva orden monástica de los cistercienses, los caballeros templarios surgen como parte de este movimiento monástico cisterciense, tomando en cuenta que San Bernardo era uno de los principales consultores de la Iglesia. Con este líder monástico, los caballeros templarios empezaron a fortalecer el sistema económico que los llevaría a alcanzar cuantiosas riquezas. Los templarios operaron de manera muy similar a los cistercienses. Establecían un puesto de mando, asentaban sus cuarteles y luego se dedicaban a desarrollar la ganadería y agricultura, por lo que rápidamente se volvieron expertos en la producción agropecuaria y empezaron a hacer importantes riquezas, llegando a acumular una enorme flota de barcos con la que traficaban mercancías. Además, establecieron un sistema de banca. Elaboraban órdenes de pago con garantía en los bienes que les entejaban en custodia, así también el otorgamiento de préstamos a interés. Incluso, el rey Felipe de Francia fue uno de sus principales deudores, llegándoles a deber una fortuna impagable. Esto provocó el inicio de una persecución religiosa influenciada por el rey de Francia para que la Iglesia los desacreditara y desarticulara. De esta forma se libraría de la deuda. El viernes 13 de octubre de 1307 se inicia la cacería de la Orden Templaria, lo que dio lugar a distintas operaciones encubiertas de los templarios en algunos de sus emblemáticos cuarteles con el fin de proteger sus tesoros. La incursión eclesiástica encontró en varios de sus templos un sistema de cavernas donde se cree guardaron sus riquezas y también reliquias sagradas. Uno de los datos documentados sobre esta teoría surge en 1998, cuando se desenterró un alijo de monedas de plata en la encomienda templaria de Paynes.
siendo una evidencia física de que los templarios ocultaron la mayor parte de sus tesoros en un sistema de cuevas. Es difícil creer que, en el fatídico viernes 13 de octubre de 1307, todos los templarios fueron exterminados, ya que eran una orden de élite y tenían conocimientos militares que perfeccionaron por casi 2 siglos. Al ser soldados profesionales y la fuerza élite de combate en Europa, con una inmensa fortuna y poder, es inaudito creer que la orden templaria fue exterminada. A estos hechos surge una pregunta. ¿Qué pasó con los tesoros de los templarios cuando la orden fue perseguida y eliminada a principio del siglo XIV? Para los arqueólogos, uno de los lugares que guarda este misterio es Acre. Este enigmático lugar tiene memorables acontecimientos que han ido desentrañándose a lo largo de sus 5000 años de historia, incluyendo la creencia de que es el último lugar donde se estima que estuvo el Santo Grial durante las cruzadas. La Autoridad de Antigüedades del Estado de Israel, la cual durante casi 3 décadas ha supervisado las excavaciones de un templo en San Andrés de Acre, han encontrado una fortaleza templaria subterránea, donde se considera que permaneció por un tiempo el Santo Grial. La caída de Acre en 1291, también llamada Sitio de Acre, es una de las batallas más importantes del período, y frecuentemente es mencionada por los historiadores como el evento que marcó el fin de las cruzadas. Cuando Acre cayó, los cruzados perdieron su última gran fortaleza en el reino cristiano de Jerusalén. Con la pérdida de San Juan de Acre, los tesoros que ahí se encontraban fueron trasladados al Temple de París. Con el fin de las cruzadas poco tiempo después, empieza el declive de la orden templaria, ya que también inicia el celo de los reyes cristianos al ser una orden que se enriquecía exponencialmente. Al percatarse de que no podían dejar sin liderazgo a la orden por cualquier eventual persecución eclesiástica, tomaron la decisión de crear una estructura jerárquica paralela, estableciendo una orden templaria secreta o interna y otra orden templaria externa. La orden externa era la cara pública que trasciende en la historia como la guardia militar más extraordinaria de la época de las cruzadas. Pero la orden interna, que fue considerada como la Orden de Sion o el Priorato de Sion, es de la que muy poco se sabe y la que verdaderamente custodiaba los secretos sagrados. Es por ello por lo que cuando ejecutan al gran maestre Jacques de Molay en una hoguera pública en la isla de San Luis de Francia, los templarios siguen ejerciendo sus funciones de protección de los objetos sagrados. Del gran maestre de la orden interna no tenían idea de quién era, y por ello el temple siguió subsistiendo. Estos hechos esconden múltiples significados. Uno de ellos es que el Santo Grial fue salvaguardado por la Orden del Temple, porque sus orígenes se relacionan con la descendencia directa de Jesús, siendo el primer templario José de Arimatea. En octubre de 1307 empieza la persecución de los templarios, y debido a su gran influencia incluso dentro de la misma élite monárquica, la Orden tiene conocimiento previo de que el Papa Clemente V y el rey Felipe de Francia van a cometer un gran asalto contra ellos, y su principal objetivo es el Temple de París, ya que el rey sabía de que ahí se guardaba la bóveda con el mayor tesoro de los templarios. París era uno de los lugares más importantes de la Orden Templaria. Su depósito central contaba con torres de 50 metros de altura, muros enormes, y una bóveda que guardaba miles de libras en oro, joyas y documentos. Además, se cree que también protegían el Santo Grial y otros artículos sagrados. Cuando llegaron al Temple de París, sorprendentemente, no encontraron el tesoro que ahí resguardaban. Se sabe por documentos nacionales que han sido custodiados por el Estado de Francia, así también por archivos secretos del Vaticano, que antes del 13 de octubre de 1307, un grupo de 3 carruajes y más de 50 caballos salieron en secreto del temple en 3 direcciones distintas. Uno de esos cargamentos sale hacia el centro de Europa, otro hacia Inglaterra y otro hacia el sur de Francia, en dirección de la península ibérica. Entonces, ¿en cuál de estos cargamentos iba el Santo Grial? No se sabe. Pero es muy posible que este fuera en el carruaje que se dirigió a la península ibérica por 2 razones. La primera es que en ese entonces la península estaba dominada por musulmanes, por tanto, no era posible una persecución a este carruaje. La segunda es que los templarios poseían una gran flota de barcos en esta parte de Europa, lo que les hubiera permitido salir con el tesoro por mar. A partir de aquí, hay una trayectoria del Santo Grial que inicia con pocos datos documentados y con muchos datos místicos.
Entre los datos que se estiman veraces, se encuentran aquellos que indican que en la península ibérica se encuentra una de las mayores encomiendas templarias ubicada en Jerez de los Caballeros, Extremadura, España. Este parece ser el recinto del Santo Grial posterior a la persecución eclesiástica. Cuando los caballeros templarios finalmente entregan todos sus castillos, fortalezas y plazas en toda Europa, hacen una excepción. No entregan el castillo de Jerez de los Caballeros. Al parecer es porque ahí tenían algo muy importante que proteger, una encomienda milenaria, el Santo Grial. Existe constancia de la dificultad que encontraron las tropas del Papa para conquistar el castillo de Jerez de los Caballeros. Se dice que hubo una lucha sangrienta. Casi 600 guerreros templarios dirigidos por el Fray San Juan Bechao, el último templario de Castilla. Resistieron, pero finalmente fueron vencidos para ser cruelmente ejecutados. Es por ello por lo que hasta el día de hoy se le conoce a una parte del castillo como la Torre del Homenaje, o también la Torre Sangrienta. A pesar de este nefasto final, existen enigmas inexplicables que aún siguen sin resolverse. El principal es que cuando el ejército cristiano ingresó al castillo, no encontraron nada. Ahora salen otras preguntas que no dejan de tener misterio. ¿A dónde fue a parar el tesoro templario que se encontraba en el castillo de Jerez de los Caballeros? ¿Sacaron el Santo Grial justo antes de la invasión al castillo? Para el cristianismo, lo que no se puede dudar en absoluto es que el Santo Grial existe. La copa en la que bebió Jesús y sus discípulos en la última cena existe. Entonces, ante esta afirmación cristiana, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿El Priorato de Sion sigue existiendo? ¿Siguen los templarios siendo los guardianes del cádiz sagrado? ¿Es posible que antes de la invasión al castillo de Jerez de los Caballeros, el tesoro templario haya sido enviado por mar a otra encomienda templaria? Por ser propietarios de una flota de barcos, el Santo Grial zarpó a América. Y por último, ¿es posible que por ello los nazis hayan realizado incursiones en América? Hemos viajado a través del tiempo, desentrañando los secretos de los templarios y la leyenda del Santo Grial. Pero cada historia tiene su fin, y el nuestro nos deja con más preguntas que respuestas. Si te ha cautivado este enigma, prepárate porque esto no termina aquí. Habrá una tercera parte. Suscríbete para no perderte ninguna aventura. Dale like si te ha gustado el viaje y comenta tus teorías o lo que quieras saber a continuación. Tu apoyo nos impulsa a descubrir más misterios. Hasta la próxima, sigue cuestionando, sigue explorando. Y recuerda, en la búsqueda del conocimiento, el final de un viaje es solo el comienzo de otro.